¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a un nuevo espacio de esta casa que estrenamos. Se llama Activa el Cambio, está patrocinado por Hidralia y por este estudio van a pasar durante los próximos meses muchas personas relacionadas con el cambio climático o que intentan aportar su granito de arena para frenar lo que parece ya irreversible. Y hoy tenemos con nosotros un buen ejemplo de ello, a la que agradezco muy mucho que haya hecho un pequeño hueco en su agenda para estar aquí con nosotros, para estrenar esta sección, como es Belén Rosado, que aunque la ven aquí que parezca que no ha roto un plato, lleva ya hasta un total de 9 expediciones a la Antártida y nos va a contar un poquito cómo es la experiencia. Belén, muchísimas gracias por estar aquí. Viendo tu currículum asusta un poquito, ¿no? Muchas gracias, José, buenos días. Bueno, lo decía, es investigadora gaditana, nacida en Chiclana, y que trabaja actualmente en el Laboratorio de Astronomía, Geodesía y Cartografía de la UCA, y ha realizado, como digo, su 9ª expedición antártica, centrando su investigación en un volcán activo que se encuentra en la zona de la isla de la Decepción. Fue en 2014, con 22 años, cuando te decidiste a emprender esta aventura y por lo que veo sigues enganchada a ella y creo, por lo que hemos hablado antes de entrar en el estudio, que si Dios quiere, para largo, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Efectivamente, con 22 años fue cuando fui por primera vez, cuando comencé mi tesis doctoral. Y hice 5 campañas completas, luego hubo 2 campañas que no pude ir y luego de nuevo he vuelto a ir otras 4 campañas seguidas. Así que efectivamente ya llevo 9 expediciones a la Antártida y muy contenta y con muchas ganas de seguir allí. Mucha gente que se preguntará qué lleva una persona como usted a plantarse en uno de los lugares más inhóspitos del mundo, ¿no? Porque mira que hay sitios para escoger, ¿no? Pero la Antártida, que yo creo que al final es el sueño de mucha gente, ¿no? Y está cumpliendo a lo mejor usted el sueño de muchísima gente, ¿no? Así es, la verdad es que la primera vez que llegué allí, cuando me encontré en aquel sitio tan inhóspito, tan frío, con ese tiempo tan malo que teníamos, lo que pensé fue, ¿quién me mandaría a mí irme allí tan lejos, con ese frío, con lo bien que se está en Cádiz? Y 2 meses después, cuando ya había hecho mi primera campaña completa, lo que vi fue que aquello es maravilloso, que a pesar del frío y algunos momentos malos que se pasa debido precisamente a las malas condiciones climáticas, es una experiencia única, donde se conoce muchísima gente que solo tenemos el privilegio de conocer allí y donde al final realizar nuestro trabajo en un sitio tan mágico, tan especial, es algo maravilloso, la verdad. Y de hecho vas en temporada de verano, ¿no? Y estás hablando de condiciones extremas, ¿no? Sí, así es, vamos cuando allí es verano, que es entre los meses de diciembre a marzo aproximadamente, es cuando se abre la base a la que nosotros vamos, la base Gabriel Castilla, y efectivamente tenemos unas condiciones medianamente más normales, temperaturas entre -5 y 0 grados aproximadamente. Lo malo, sobre todo de allí, es el viento, que normalmente tenemos mucho viento, fuertes rachas de viento, que hace que la sensación térmica baje incluso a -15 o -20 grados. Para llegar allí creo que tiene usted que pasar por el denominado pasaje de Drake, ¿no? Que es conocido por sus condiciones extremas, ¿no? Con olas gigantes, fuerte corriente. ¿Cómo es esa aventura? Pues la verdad es que efectivamente es una aventura total. Pasamos por, como has comentado, por el estrecho de Drake, o también conocido como Mar de Oces, que son unos 3-4 días de navegación en algunos de los buques españoles que nos llevan hasta la Antártida, el Hespéride o el Sarmiento de Gamboa, y este año también ha ido el Otón de Buen. Y pues son 3-4 días en los que las olas pueden ser entre 4 metros si es un pasaje bueno o 10-12 metros perfectamente. Entonces, como estar dentro de una lavadora durante 4 días, básicamente. Yo en mi caso no tengo mucho problema porque afortunadamente no me mareo. Entonces, bueno, pues no es unos días agradables, pero se pasan y luego tenemos una bonita recompensa que es llegar hasta la Antártida. ¿Qué es lo que más lo ha sorprendido, lo sigue sorprendiendo de la Antártida después de 9 expediciones? Lo que más me sorprende es que a pesar de que vamos al mismo sitio, la isla ya nos la conocemos y todo, cada campaña es distinta. Como dice un compañero mío que lleva 19 campañas en la Antártida, sí que es cierto que la experiencia cuenta, no es lo mismo ir por primera vez que ir 9 veces o 19 veces, pero cada campaña es única, se aprenden cosas nuevas cada campaña y a pesar de que vamos al mismo sitio, siempre que tenemos ganas de volver, siempre es así. ¿Cómo es un día de Belén en la Antártida? Cuando se levanta, ¿qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo primero que...? ¿Cómo se desarrolla un día a día allí, ¿no? Porque entiendo que no será monótono, como dice, cada día aparece algo nuevo, ¿no? Sí, cada día es una aventura nueva. Sí que es cierto que tenemos un horario establecido, a las 8 de la mañana nos levantamos y desayunamos,
Siempre hay 2 compañeros que hacen el servicio de María, le llamamos, servicio que consiste en hacer las labores de la base y ayudar a los cocineros, y ponen música para que todos nos levantemos. Entonces desayunamos y a las 9 aproximadamente se comienzan las actividades. Las actividades pueden ser salir en Zodia a algún punto de la isla, o ir caminando a alguna otra zona, o subir a algunos de los montes porque tengamos que poner algún equipo o demás. Luego a las 2:30 es la comida, que si nos pilla fuera, pues ya nos llevamos algo para algún picnic o algo para comer fuera, y si podemos volver a base, pues comemos allí en la base. Y luego a las 4 se retoman las actividades por la tarde. Y ya a las 8, 8:30 se paran las actividades y se hace una reunión de coordinación con el jefe de la base, que es el que establece qué actividades se van a hacer. Bueno, nosotros le ponemos qué actividades necesitamos para el día siguiente y él establece quién nos acompañará a cada actividad, si hay que hacer salidas y demás. Y luego a las 9 la cena y a las 11 silencio. Ya no se puede hacer ningún ruido. La verdad es que queda muy poquito tiempo libre. Ese es el día a día de allí de la base. Entonces, si hay algo de tiempo libre, es ese rato por la noche que puedes quedarte jugando a las cartas o charlando o simplemente irte a descansar porque ya hay que recuperar fuerzas para el día siguiente. Me decía, Belén, que estáis vosotros los investigadores militares y que también una parte turística de personas de avanzada edad, ¿no? Que me ha sorprendido, ¿no? Llegar a un sitio tan difícil para personas de edad, pero ¿cómo afecta, por ejemplo, que haya un boom turístico a la Antártida? ¿Es una situación delicada? Bueno, sí que es cierto que los turistas que van allí van en grandes cruceros, también van algunos veleros, pero sobre todo los grandes cruceros controlan mucho por dónde pasan los turistas. De hecho, le ponen banderitas para ir marcando el camino por el que deben ir. Entonces, en ese aspecto no nos afecta demasiado. Sí que es cierto que cuando vamos a alguna zona, estará algún equipo y ves allí tanta gente, eso como que desconcierta un poco, porque asociamos la Antártida con el término de aislamiento y ver tanta gente allí extraña y además haciendo turismo, choca un poco ese aspecto, pero sí que es cierto que por lo menos lo que vemos nosotros suelen ser bastante respetuosos, al menos en la parte de los grandes cruceros que suelen ir allí a la isla de Decepción. Lo decía antes, ¿no? Están estudiando un tema volcánico, ¿no? En la zona de la isla de Decepción y se han dado cuenta como que respira, ¿no? ¿Qué significado tiene eso, ¿no? ¿Qué interpretación se le da a eso? Bueno, pues efectivamente uno de los estudios que nosotros hacemos es instalar equipos GPS por toda la isla para controlar la deformación de la isla, de cómo se deforma, y esa deformación que produce la isla de Decepción al ser un volcán, es una deformación radial, es decir, lo que hace es expandirse y comprimirse, así constantemente a lo largo de los años. Entonces, nuestros estudios comenzaron en el 91, al tener una serie temporal tan larga, de tantos años, lo que vamos viendo es que a lo largo de los años se va viendo ese comportamiento de respiración, es decir, es como si inhalase aire, se expande y de repente exhala el aire, se comprime. Por eso decimos que la isla respira, el volcán respira. Ajá. Es curioso, ¿no? Porque siendo una isla tan fría, me decías antes que había zonas de temperaturas extremas, ¿no? Por el calor, ¿no? Que ese contraste, ¿no? Sí, así es. Al ser un volcán activo hay zonas, por ejemplo las fumarolas, donde la temperatura de la roca puede ser más de 100 grados, y también hay otra zona que se llama Cerro Caliente, donde además nosotros tenemos instalada una estación de termometría que mide la temperatura del suelo. Y esa temperatura del suelo a muy poquita profundidad, en torno a 30 o 40 centímetros, es de 90 grados. Entonces ya no solo la fumarola, que es más visible, sino que hay otras zonas que aparentemente están normal de temperatura y en cuanto a que medimos un poquito, se ve que ya no es tan normal a la temperatura que tenemos allí. ¿Y en esta zona, por ejemplo, sobra la ropa cuando estáis allí? ¿O? No, la verdad es que no, porque de hecho Cerro Caliente precisamente es un cerrito que está a unos 120 metros de altura, y además está en una zona muy venteada. Entonces, cada vez que subimos allí pasamos muchísimo frío, porque tenemos que estar descargando datos de la estación, que suele llevar unos 20-30 minutos, y entonces estar allí parados con el ordenador descargando datos, ya digo que pasamos bastante frío. A pesar de la temperatura que tenga el suelo, no es cálido para nada. Belén, ¿por qué un ecosistema como la Antártida, tan vulnerable y tan complejo, es tan importante para el planeta? ¿Por qué la gente tiene que saber que es tan importante en la Antártida? Principalmente porque al final la Antártida es un laboratorio natural único. Allí, por ejemplo, en la isla de Decepción, nosotros probamos equipos y probamos instrumentación y procedimientos que no está afectado por la acción humana y que nos garantiza, por las condiciones climáticas tan extremas,
que si funciona allí, nos va a funcionar en cualquier otra zona de la Tierra. Entonces, en ese aspecto, nos da garantía de que efectivamente podemos probar cualquier procedimiento que luego podemos aplicar en otras zonas. Por ejemplo, el procedimiento de instalación de equipos GPS que tenemos allí en la isla de Excepción, luego lo aplicamos también en otros volcanes como el Conceptepe en Nicaragua o el Popocatépetl en México, que ya son volcanes que están en unas zonas muy pobladas y que en caso de erupción pues tendría unas consecuencias bastante peores que allí en la Antártida. Por ejemplo, el tema del volcán, trabajáis modelos matemáticos de deformación, ¿no? ¿Qué significa eso exactamente? Sí, significa que nosotros instalamos los equipos GPS que nos garantizan precisiones de centímetros y milímetros en las observaciones que tenemos, pero luego necesitamos aplicar una serie de modelos matemáticos para precisamente garantizar esas precisiones de milímetros, porque si no, no tendríamos esa precisión y entonces nuestros modelos no serían tan útiles en cuanto a los estudios que nosotros hacemos. ¿Tienes algún momento que te haya quedado marcado de estas 9 expediciones que has hecho allí, ¿no? Que lo tengas guardado en la memoria como, no sé si se puede contar o no sé si es algo privado o no, pero entiendo que, porque por ejemplo, para hacer esta entrevista nos han mandado vídeos, hemos visto la fauna que hay allí, que es una fauna única, ¿no? Y entiendo que son cosas muy especiales, ¿no? ¿Hay algo que te haya marcado en estas 9 etapas que has pasado por allí? Sí, la verdad es que, bueno, ha habido muchísimos momentos y muchísimas anécdotas que me han marcado y que sigo recordando. Por ejemplo, hay una zona de la isla en la que instalamos un equipo GPS y normalmente cada vez que vamos a instalar el equipo o a retirarlo, siempre está rodeada de lobos. Entonces es muy curioso porque cuando instalamos el equipo, lo dejamos allí, hay algunos lobos marinos alrededor, pero cuando vamos a retirarlo, la última vez hace 2 años, cuando lo fuimos a retirar, tenía 15 lobos marinos alrededor del equipo. Y estaba allí el equipo funcionando sin ningún tipo de problema, no afectaron para nada. Y en cambio este año, cuando fuimos a retirar ese equipo, uno de los lobitos le había dado a la antena y había volcado la antena. Entonces, pues bueno, tuvimos que quitar el equipo, reparar el tornillo, o sea, nos hizo tener un poquito más de trabajo ese lobo, pero igualmente es una anécdota que dices, bueno, es un recuerdo que te llevas, sí. Este espacio va dedicado al tema de la conservación del medio ambiente, sobre todo por el cambio climático, ¿no?, que hemos estado hablando. Somos las personas, nos damos cuenta de cómo somos capaces de influir en el medio, por ejemplo, incluso en medios tan alejados como el caso de la Antártida, o hace falta mucho trabajo de educación en ese aspecto todavía por delante, porque se está viendo, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo en el cambio climático, estamos viendo estas danas, las fuertes lluvias, que a lo mejor hay gente que todavía no es consciente de lo que está suponiendo, ¿no?, para el planeta. Por fortuna tenemos gente como vosotros que intentáis darle el sitio que merece a todo esto y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Es consciente el ser humano de lo que afecta a las acciones que él hace al medio? Creo que somos conscientes, pero quizá todavía no demasiado. Es cierto que este tipo de eventos, y al igual que el que se hizo en el Centro de Congreso de San Fernando, son muy importantes para concienciar, y no solo a la población en general, sino sobre todo a los jóvenes, que es importante, cualquier pequeño gesto que hagamos va a repercutir en todo lo demás. Simplemente reciclar. Eso es algo que aparentemente es un pequeño gesto, pero que luego puede repercutir muchísimo. Allí, por ejemplo, nosotros en la Antártida, una de las cosas que me doy cuenta es de lo pequeño que somos, porque estamos en un entorno tan grande, tan aislado y tan lejos de casa, no sé, nos hace ver que somos muy pequeños, pero a la misma vez que estamos haciendo algo que realmente puede ser importante para el futuro, y no solo para el futuro en cuanto a investigación, sino también en cuanto a medio ambiente. ¿Es más difícil hacer llegar el mensaje a los más adultos que a los más jóvenes, o cómo ves tú eso? Porque creo que hay gente más adulta que está muy acostumbrada a lo que hace, como dice, que a lo mejor nunca ha reciclado o nunca... Y yo entiendo que el joven sí es más de empaparse de ese tipo de cosas, y quizás es la persona mayor a la que también hay que focalizar un poco este tema, ¿no? Quizás sí, porque creo que ya tenemos quizá unas costumbres que queremos mantener, y los jóvenes tienen ese aspecto de querer aprender cosas nuevas y tal, y quizás sea más fácil para los jóvenes para que ya tengan un hábito algo más correcto en cuanto al medio ambiente. ¿Y cuánto de importantes son las redes sociales para esto, Belén? Muy importantes, yo creo que son muy importantes, sobre todo ahora que prácticamente muchas de las noticias se ven por redes sociales. Sí. Muchísimas gracias por venir, por darnos a conocer tu experiencia en la Antártida. Espero que
vengas más veces a contarnos más campañas y de los diferentes proyectos que vienes desarrollando allí, porque lo cierto es que hay personas a los que los profesionales de los medios nos gusta entrevistar, sobre todo porque nos abre los ojos sobre cosas nuevas, ¿no?, que no estamos acostumbrados en nuestro día a día, ¿no?, que venga alguien que ha estado en la Antártida es para nosotros quizás, y más un medio local como nuestro, excepcional, y ojalá que nos vuelvas a contar muchísimas cosas sobre el volcán o lo que tú quieras de la Antártida. Muchísimas gracias, José, un placer. Lo dicho, nosotros que regresaremos con un nuevo programa dentro de este espacio de Activa al Cambio que patrocina Hidralia. Muchísimas gracias a todos.